Bueno, mis hermanos, abran sus Biblias. Primera carta de Juan, capítulo 1. Mis hermanos, esta mañana cuando escuchaba a Edgar enseñar, yo decía, oye, me pareciera que nos hubiéramos puesto de acuerdo en lo que íbamos a enseñar cada uno, pero en realidad no, mis hermanos. No, Edgar no me mostró su bosquejo, ni yo le mostré mi bosquejo antes de venir acá y me gozaba en el Señor de ver cómo el Señor a veces va organizando todas las cosas para hablar también a nuestros corazones. Primera epístola de Juan, primera carta de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 10. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Edgar ya ha expuesto los versículos 5 y 6. Así que el día de hoy, mis hermanos, mis hermanas, continuaremos con nuestro estudio habitual de las epístolas del apóstol Juan. Y hoy comenzaremos a partir del versículo 7. Así que quiero que nos detengamos en el versículo 7 y quiero que ustedes, mis hermanos, puedan poner su mirada detenidamente en el versículo 7 de este primer capítulo de la epístola de Juan. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Juan, mis hermanos, comienza diciéndole a su auditorio en el versículo 5 que Dios es luz. Y debemos decir, mis hermanos, que la luz de Dios no solamente revela la santidad perfecta, completa del Señor, sino que esta luz que está hablando el apóstol Juan, también revela la condición nuestra, mis hermanos. También pone en evidencia nuestra naturaleza pecaminosa o la naturaleza pecaminosa del ser humano. Miren cómo lo expresa Juan en el Evangelio. Juan capítulo 3, versículo 20. Y voy a leerles la Nueva Traducción Viviente. Juan capítulo 3, versículo 20. Miren cómo lo expresa. Juan capítulo 3, el Evangelio según San Juan capítulo 3, versículo 20. Dice Juan: todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Mis hermanos, los no creyentes, los incrédulos, los que no han puesto su mirada, su fe en Cristo, no quieren acercarse a la luz verdadera que es Dios, porque ¿qué, mis hermanos? ¿Temen que qué? Que sus pecados, que su maldad quede al descubierto o sea puesta en evidencia, mis hermanos.
Mis amados, si hay algo que deja en evidencia lo malvado, lo malos que somos, es acercarnos a la luz verdadera que es Dios. La luz verdadera, mis hermanos, revela la naturaleza perversa del hombre. Incluso, mis hermanos, la luz verdadera pone en evidencia los que son verdaderamente iglesias. Repito, la luz verdadera pone en evidencia los que son verdaderamente iglesia, los que son verdaderamente hijos de Dios. Quisiera que viéramos, mis hermanos, en las Escrituras una iglesia profesante, mis hermanos, y cómo la luz verdadera pone en evidencia su condición. Quiero que vayamos a Apocalipsis para ver este ejemplo. Apocalipsis, capítulo 3, versículos 14 al 17. Dice, el mensaje a la Odisea lleva por título: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Fuerte, mis hermanos, estas palabras. Hay una iglesia, mis hermanos, que se creía fuerte. Había una iglesia que pensaba que estaba firme, mis hermanos. Pero solo bastó una mirada, la mirada pura de nuestro Dios. Solo bastó que la luz del Señor les resplandeciera para que Dios pudiera decirles su verdadera condición. Una iglesia que se creía firme, una iglesia que pensaba que estaba bien con Dios, una iglesia que pensaba que estaba haciendo las cosas bien, que estaba en una condición espiritual buena, mis hermanos. ¿Pero realmente lo estaba? Lo que esta iglesia ignoraba, mis hermanos, era su condición real. Dios se acerca y le dice, mis hermanos, a esta iglesia, que es una iglesia desventurada, desdichada, que es una iglesia miserable, pobre, desnuda. Fuertes palabras, mis hermanos, fuertes palabras. La mirada pura de nuestro Dios puede aún evidenciar nuestros pecados en nuestros mejores momentos. La mirada pura del Señor puede evidenciar o poner en evidencia nuestros pecados en los mejores momentos, mis hermanos. Tenemos una iglesia que se creía estar firme, que pensaba que estaba bien, pero bastó con acercarse a la luz verdadera para que Dios pudiera revelar su verdadera condición. Mis hermanos, cuando venimos a la luz verdadera que es Dios, esto debería afectarnos positivamente. Esto debería afectarnos positivamente. Y si no estamos siendo afectados por esta luz, deberíamos preguntarnos, mis hermanos, si realmente hemos venido a esta luz que es Dios, o si en realidad hemos venido a un Dios creado por nuestra propia imaginación. Si esta luz no nos ha afectado, mis hermanos, no nos está afectando, deberíamos preguntarnos si realmente hemos venido a la luz verdadera.
o si realmente, o si en realidad nos hemos acercado a un Dios formado, creado por nuestra propia imaginación. Esto que estamos viendo como ejemplo en Apocalipsis, mis hermanos, es un ejemplo espantoso. Es un ejemplo que debería estremecer nuestros corazones y que debería ponernos a cada uno de nosotros, incluyendo el predicador, a examinar su vida, mis hermanos. A examinar nuestras vidas para ver cómo en realidad está nuestra condición, cómo en realidad estamos delante de nuestro buen Dios. Tenemos la confianza, mis hermanos, tenemos la seguridad y podemos decir con toda certeza, con toda seguridad, que cuando Dios salva a alguien, hace efectiva su salvación en esa persona. Repito, cuando Dios salva a alguien, hace efectiva su salvación en esa persona. Quizás como dicen los dominicanos, quizás no sucede de un pronto, o como diría alguien que ustedes conocen, quizás no sucede de un solo cabullazo, como suelo decir yo. Quizás no sucede así de un pronto, mis hermanos, pero poco a poco se va a hacer efectiva la obra de salvación en esa persona. Pero si pasa el tiempo, pasan los años, pasan los meses, mis hermanos, y no ocurre nada, no pasa nada, deberíamos preguntarnos, ¿realmente esta persona es salva? ¿O realmente, si es en el caso personal, realmente soy salvo? Porque de seguro, mis hermanos, Dios cumple sus propósitos. Filipenses 1:6 dice la palabra que aquel que empezó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios terminará su buena obra en cada uno de nosotros. Pero si no está pasando nada en nosotros, mis hermanos, si pasa el tiempo y seguimos en la misma condición, deberíamos hacer un pare y deberíamos examinar nuestro corazón a la luz de la bendita palabra de Dios, a la luz de Dios mismo, mis hermanos, para ver cómo en realidad está nuestra condición. Mis hermanos, hay algunas iglesias que esperan ser salvas por sus obras. Hay algunas iglesias que esperan ser salvas por sus obras, mientras que ignoran su fe en Cristo. Pero hay otras iglesias, mis hermanos, que esperan que su fe los salve, aunque nunca esta fe produzca buenas obras. Hay algunas personas, algunas iglesias que piensan y esperan que su fe los salve, que sus obras los salve, sin tener en cuenta o ignorando o descuidando, no teniendo en cuenta su fe en Cristo. Pero hay otros que piensan o que esperan, mis hermanos, que su fe en Cristo los salve, a pesar de que esta fe no produzca buenas obras. Ambas posiciones están mal, mis hermanos. Ambas posiciones están mal. Y el Señor nos ayude y nos guarde, porque ambas posiciones están terriblemente engañadas. Y como diría un hombre llamado Charles Simeón, él dice lo siguiente, Carlos Simeón: si el hombre pudiera hacer las buenas obras que el Evangelio exige, él dice, si existiera, que no existe, si existiera la posibilidad de que el hombre pudiera hacer las buenas obras que el Evangelio exige, serían absolutamente insuficientes para justificarlos ante Dios. Wow. Por otro lado, la fe que no tiene obras está muerta. Y como no difiere de la fe de los demonios, no nos traerá mejor porción que la de ellos. ¿Notan, mis hermanos, que ambas posiciones están mal? Alguno puede jactarse, yo soy reformado, tengo la doctrina clara.
Tengo una teología clara. ¿Dónde están las obras? ¿Tu fe está produciendo buenas obras? O como diría Santiago, muéstrame tu fe por medio de las obras. El Señor nos ayude, mis hermanos. Sigue diciendo este hombre, el conocimiento es necesario para producir santidad. Y la santidad es necesaria para demostrar que nuestro conocimiento es verdaderamente espiritual y salvador. No es separándolos unos de los otros, sino uniéndolos, que debemos caminar en la luz como Dios está en luz. Así que con esto en mente, mis hermanos, quisiera invitarlos a que nos detengamos en el versículo 7. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El apóstol Juan, mis hermanos, le ha dicho a su auditorio que si alguien, y ese alguien lo incluye a él, que si alguien afirma tener comunión con Dios y anda en tinieblas, miente y no practica la verdad. Ya que en este contexto, mis hermanos, las tinieblas están abiertamente opuestas a la luz, así como la mentira está opuesta a la verdad y el pecado a la santidad. Pero ahora, mis hermanos, en el verso 7, Juan le dice a su auditorio lo siguiente: si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y la pregunta que debemos hacerle al texto o al apóstol Juan es la siguiente, mis hermanos, o la pregunta que yo le hice al texto es la siguiente: ¿qué significa andar en luz? Porque el apóstol comienza diciendo, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La pregunta es, ¿qué significa andar en luz? ¿Qué creen ustedes, mis hermanos? ¿Qué significa andar en luz? Andar conforme a la palabra, ¿ok? Y yo en Él, llevará muchos frutos. Juan capítulo 15, yo soy la vid verdadera. Bueno, ok. Pero mis hermanos, voy a colocarles algunas opciones. ¿Será que andar en la luz, mis hermanos, tiene que ver con tener el conocimiento correcto? ¿O solo tiene que ver con tener el conocimiento correcto? ¿Será, mis hermanos? ¿Será que el andar en la luz solo tiene que ver con perseguir la ortodoxia correcta, el pensamiento bíblico correcto? Dice el hermano Arturo, hay que aplicarlo. ¿Será, mis hermanos? ¿Será que el andar en la luz solo tiene que ver con el obedecer la palabra, o el obedecer sin ningún sentido, sin ninguna base teológica, sin ninguna base doctrinal? ¿Será, mis hermanos? Hay que creer. ¿O será que el andar en luz tiene que ver con ambas cosas, tanto con perseguir el pensamiento correcto, la ortodoxia correcta, como también perseguir la ortopraxis o la práctica correcta? ¿Será, mis hermanos?
Juan, mis hermanos, no se acerca a su auditorio y no le presenta solo una teoría de la teología. Juan no le presenta unas doctrinas como un sistema de teología, mis hermanos. Lo que Juan le está hablando a su auditorio es de una doctrina, de una teología que es la base de su comunión con Dios, que es la base de su obediencia a Dios. Así que el andar en luz, mis hermanos, tiene que ver tanto con perseguir la doctrina correcta, la ortodoxia correcta, el pensamiento bíblico correcto, como también tener la ortopraxis, la práctica correcta. Tiene que ver con ambas cosas. Juan no le está hablando a su auditorio de solo teoría. Juan no está hablando a su auditorio de unas clases de teología como un sistema. No, mis hermanos. Juan le está hablando a su auditorio de una doctrina que se convierte en la base de su vivir. Dicho de otra manera, mis hermanos, la teología que Juan le presenta a su auditorio se hace viva en ellos. No es una teología muerta. No es una teología que se queda solo en la mente, mis hermanos. No es una teología que se queda en los libros. No es una teología que se queda en los apuntes, mis hermanos. La teología, la doctrina que Juan le presenta a su auditorio es una doctrina que se hace viva en los hijos de Dios. Una doctrina que es practicada por los hijos de Dios. El andar en la luz implica eso, mis hermanos. Implica perseguir el pensamiento correcto, pero también tener la práctica correcta. Aplicación, mis hermanos. Pregunta: ¿cobra vida tu teología, hermano, hermana? Iglesia, ¿cobra vida tu teología? ¿Cobra vida tu conocimiento de Cristo, tu conocimiento de la palabra? ¿Qué estás haciendo con la teoría? ¿Qué estás haciendo con la ortodoxia? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo con lo que aprendimos, con lo que aprendemos cada domingo, cada martes, cada miércoles, cada jueves? ¿Qué estamos haciendo con eso? ¿Qué estamos haciendo con lo que aprendemos cada domingo cuando nos reunimos en este lugar? Cada martes cuando te conectas por la internet. Cada miércoles cuando te pones a estudiar. Cada jueves cuando sigues el estudio bíblico de Apocalipsis. ¿Qué estás haciendo con esto? ¿Qué estamos haciendo, mis amados, con esto? ¿Se está quedando ese conocimiento solo en tu mente? O aún peor, ¿se está quedando ese conocimiento solo en tus apuntes, los cuales quizás nunca revisas? ¿Qué estamos haciendo con todo ese conocimiento? Por eso les dije que los amaba mucho, mis hermanos. Y les amo en el Señor. Y esto no solamente es para ustedes, es también para mí. La exhortación es para todos, es la palabra de Dios. No es que el que esté acá esté por encima de todos. Bueno, en este momento estoy por encima literalmente porque estoy... Pero espiritualmente no, mis hermanos, no. Todos necesitamos la reprensión del Señor, todos necesitamos la exhortación de la palabra de Dios. ¿Estás rogando a Dios para que te permita vivir lo que conoces de la palabra de Dios o ni siquiera lo haces? Oras a Dios, doblas tus rodillas delante de Dios para decirle: Señor, todo lo que he aprendido los domingos, todo lo que aprendí durante 3 años de los profetas menores, todo lo que he aprendido los jueves durante el estudio bíblico de Apocalipsis, todo lo que he aprendido los martes, todo lo que he aprendido de los predicadores cuando me conecto, todo lo que estoy aprendiendo los miércoles,
Ayúdame para poderlo vivir, ponerlo en práctica, para que se haga viva esa palabra en mí, para que la pueda experimentar, para que la pueda obedecer, para que pueda andar en ella. ¿Estamos clamando de esa manera, mis hermanos? ¿O ni siquiera lo estamos considerando? ¿O ni siquiera lo hemos considerado? Dios nos ayude a rogar como lo hizo el apóstol Pablo por la iglesia en Colosa. Y miren la manera en que Pablo ora por la iglesia en Colosa. Quiero invitarlos rápidamente para que miremos cómo ora el apóstol de manera aplicativa por la iglesia en Colosa. Colosenses 1, capítulo 1, versículos 9 y 10 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Es buena la oración del apóstol? ¿Es bueno tener conocimiento del Señor, mis hermanos? Por supuesto que sí. Es bueno ser llenos de la palabra de Dios. Es bueno aprender cada martes, cada jueves, cada miércoles, cada jueves, cada lunes cuando se reúnen nuestras hermanas también. Es bueno aprender cada domingo de la palabra de Dios, mis hermanos. ¿Es bueno? ¿Es bueno el conocimiento de Dios? Por supuesto que sí, pero la oración del apóstol Pablo no se queda allí y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Para qué quiere Pablo que la iglesia en Colosa sea llena del conocimiento de Dios? Para que ellos puedan vivir esta palabra, para que ellos puedan andar como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra. Esa debería ser nuestra intención, mis hermanos. Esa debería ser nuestra intención. Deberíamos perseguir no solamente el pensamiento correcto, sino también la práctica correcta. Pero sigamos pensando, mis hermanos, en nuestro interrogante. ¿Qué significa andar en la luz? ¿Qué significa andar en la luz? Aunque andar en luz, mis hermanos, no significa vivir una vida perfecta y sin pecado, sí implica caminar diariamente en la presencia de Dios, en la presencia de Dios que es luz. Y cuando venimos a Dios, mis hermanos, que es luz, todo lo que no es recto, mis hermanos, todo pecado es expuesto ante la luz verdadera, que es Dios. Como les decía hace un ratico, el ojo puro y santo de Dios puede encontrar muchas fallas, muchos pecados terribles, aún en lo mejor de nosotros. El ojo puro y santo del Señor puede encontrar muchas fallas terribles, aún, mis hermanos, aún en lo mejor de nosotros. Dicho de otra manera, andar en luz nos muestra lo que realmente somos. Andar en luz nos muestra lo que realmente somos. Aún en nuestros mejores días de piedad se mezcla el pecado. Aún en nuestros mejores momentos de piedad, aún en los domingos, cuando levantamos nuestras manos, cuando estamos orando, aún en nuestros mejores momentos, allí se filtra, se mezcla, mis hermanos, nuestro pecado. Pero ¿saben qué hace la luz de Dios? La luz verdadera, la santidad de Dios pone en evidencia todas esas cosas. La pregunta es, ¿para qué el Señor pone en evidencia y de qué manera nos afecta esto, mis hermanos? Porque la intención no es, pastor, listo, yo sé que soy pecador, yo sé que no soy bueno, yo sé que peco contra el Señor, pero el asunto no va hacia allí o no se queda allí, mis hermanos. El asunto es que nuestro pecado ante la luz verdadera que es Dios pueda ser expuesto. ¿Pero para qué? ¿Para qué, mis hermanos? Para que podamos, ¿qué? Confesar nuestros pecados. Esa es la intención.
no para seguir pecando, no para tener una excusa y decir, yo soy pecador, puedo seguirlo haciendo. No, mis hermanos, esa no es la intención. La intención no, de andar en luz no se queda allí, mis hermanos. La intención es que nuestros pecados, nuestras maldades puedan ser expuestas, nuestros pecados puedan ser expuestos para que sean confesados delante de Dios, para poderle pedir perdón al Señor por nuestras maldades. Y la sangre de Cristo pueda limpiarnos de toda maldad y nosotros podamos apartarnos del pecado. Hay una parte de la Biblia que dice, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Alcanzará misericordia. Esa es la idea, mis hermanos. La idea no está en que tener una charla acerca de la depravación total del hombre y que ustedes puedan reconocer solamente, yo soy pecador. No, es que estamos haciendo. La luz pone en evidencia nuestra condición, pero para que hagamos algo, no para que sigamos en esa condición, no para que sigamos pecando contra Dios, no para que sigamos ofendiendo a Dios, no para que sigamos actuando de la misma manera, sino que para que nos podamos arrepentir verdaderamente. Hay un arrepentimiento que surge en medio de la tormenta. Y ese arrepentimiento tristemente se termina en la calma, porque es un arrepentimiento falso. Pero lo que Dios quiere provocar y producir en nosotros es un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento que venga por la obra del Espíritu, redarguyendo nuestros corazones de nuestra verdadera condición en Dios. Quiera el Señor ayudarnos, mis hermanos. Quiera Dios ayudarnos en todas estas cosas. Andar en luz implica andar en luz como Dios está en luz. Andar en luz implica andar en luz como Dios está en luz. Mire cómo dice el texto. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que andar en luz, mis hermanos, implica andar en luz como Dios está en luz. Noten que el versículo 5 dice que Dios es luz, pero el versículo 7, mientras que el versículo 7 nos dice que Dios está ¿en dónde? En luz. Dios no solo es luz completamente, Dios no solamente es luz completamente santo, sino que también anda en completa santidad y los verdaderos hijos de Dios pueden andar en esa luz. Andar en luz implica andar en el mismo tipo de luz que Dios tiene. Noten, no es una luz diferente, mis hermanos. Debemos andar en luz como ¿quién? Como Dios está ¿en qué? En luz. Así que no se trata de una luz diferente, la nuestra. No se trata de una luz parecida. No se trata de una luz como que se parece, como más opaca, podríamos decirlo de esa manera. No sé si es un término mío, como diría un amigo, te inventaste esa palabra. No se trata de eso, mis hermanos. Se trata del mismo tipo de luz que está en Dios, en el que está Dios. Se trata de eso. Dice un comentarista llamado Albert Barnes, dice lo siguiente: la medida de la luz que podemos tener no es la misma en grado, pero es del mismo tipo. El verdadero cristiano en su carácter y sentimientos se asemeja a Dios. Noten, mis hermanos, es la luz, esa misma luz. El verdadero cristiano puede realmente parecerse a Dios. Nosotros podemos tener el carácter o parecernos a Dios. De hecho, esa es la idea del Señor. Llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que no tenemos esa luz en el mismo grado que el Señor, pero es el mismo tipo de luz. Y quisiera que viéramos, mis hermanos, cómo esa luz debe ser reflejada por nosotros.
El Dios verdadero debe ser representado en este mundo como luz pura y perfecta. Noten lo que dice Mateo. Mateo capítulo 5, Mateo 5, versículos 14 al 16, dice la palabra. 14. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Debemos representar a Dios con esta luz, con ese mismo tipo de luz. ¿Con qué propósito, mis hermanos? Para que esa luz alumbre y los hombres que vean nuestras buenas obras glorifiquen ¿a quién? A Dios que está en los cielos. No es para que digan: wow, mi hermano Arbey es un buen ciudadano, nunca se pasa un semáforo, es un buen conductor tampoco, lo respeta todas las leyes de tránsito, llega puntual al trabajo. No, es para que puedan glorificar ¿a quién? A nuestro Padre que está en los cielos. Bueno, ya vimos, mis hermanos, lo que considero que significa andar en luz. Como diría el pastor Edgar, de seguro ustedes encontrarán muchas más cosas. Sin embargo, ahora quiero que veamos los resultados de andar en luz. Ya vimos lo que creo que significa andar en luz. Como les decía, como dice el pastor Edgar, de seguro muchos de ustedes van a encontrar muchas más cosas. Sin embargo, ahora quiero que veamos los resultados de andar en luz. Los resultados de andar en luz. Vamos nuevamente a Juan. Dice el versículo 7: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que, mis hermanos, el resultado de andar en luz, de andar en santidad, de tener comunión con el Señor, es comunión mutua entre creyentes. Quiero ponerles este ejemplo. Si amamos al mismo Dios, si servimos al mismo Dios, si adoramos al mismo Dios, por ende, mis hermanos, vamos a tener comunión los unos con los otros. Y quizás de manera aplicativa alguno me dirá: objeción, pastor, lo que pasa es que hay hermanos difíciles en la iglesia y me cuesta trabajo. ¿Qué decía esta mañana Edgar? El Señor, por medio de la palabra, debemos ¿qué? Esforzarnos, mis hermanos. Y hay algo que me parece que debe impactar nuestra mente. Mi hermano Arbey, voy a colocar nuevamente a Arbey como ejemplo, y a Diana. ¿Por qué debe haber un interés por Diana? ¿Porque es tu esposa solamente? ¿Porque es nuestra hermana? Bueno, mis hermanos, hay algo que ha impactado mi vida. Debe haber un interés, o Arbey se debe interesar por Diana, porque Diana le pertenece a Cristo, y nosotros debemos interesarnos por todo lo que le pertenezca a Cristo Jesús. Por todo lo que le pertenezca a Cristo. El hermano que está a tu lado le pertenece ¿a quién? A Cristo, mis hermanos.
Le pertenece a Cristo, por lo tanto debo interesarme en Él, por lo tanto debo esforzarme en esa comunión. Sin embargo, el resultado de esa comunión, ¿de dónde viene ese resultado? ¿O por qué se da esa comunión, mis hermanos? ¿De andar en qué? En la luz, de poder vivir, poder obedecer la palabra, poder tener la ortodoxia correcta, poder perseguir también la práctica correcta. De todo eso, mis hermanos, como resultado viene una comunión, no solamente con Dios, sino con cada uno de nosotros. Recuerden, amamos al mismo Dios, servimos al mismo Dios, alabamos, adoramos al mismo Dios. Por ende, debemos tener comunión los unos con los otros. Aunque quizás tengamos diferentes costumbres, culturas, debemos amarnos. Debemos tener comunión los unos con los otros. Aunque algunos seamos o sean complicados, debemos amarnos. Debemos tener comunión los unos con los otros. Hay hermanos chévere, que uno dice, uy, chévere. El hermano segundo, no voy a ponerlo como ejemplo, abraza a todo el mundo y chévere. Es fácil tener comunión, se hace querer, como dicen algunos, se hace querer. Pero también nos falta el hermano, la hermana que pues, no es tan chévere. Pero también, mis hermanos, debemos interesarnos por ese hermano, por esa hermana, porque le pertenece a Cristo, le pertenece a Cristo. Veamos otro resultado para terminar. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y quiera el Señor ayudarme, mis hermanos, porque no todo es exhortación, también hay un aliciente en medio de este pasaje. Y quiera Dios ayudarme para poderlo transmitir con claridad. Dice el versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Wow, qué glorioso, mis hermanos. Y yo creo que la explicación, o hay una explicación de este versículo en Hebreos capítulo 9, versículo 13 al 14, Hebreos. Miren, tengan eso en mente y leamos esto para que vean que como que se expande un poquito más el pensamiento, como que explican la idea. Hebreos 9, 13 y 14. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Mis hermanos, qué aliciente tan glorioso, qué aliciente tan glorioso. Ni miles de becerros, mis hermanos, ni miles de machos cabríos, ni miles de altares, mis hermanos, ni miles de sacrificios pueden hacer lo que la sangre de Cristo hizo en su pueblo, en nuestros hermanos, pasados, presentes y futuros. Qué glorioso, mis hermanos. La sangre de Cristo, mis hermanos, no solamente tiene el poder para producir santidad en nosotros, sino para que esta santidad permanezca también en nosotros. Y eso es un aliciente glorioso. Glorioso, mis hermanos. El infierno, Satanás, ni el infierno entero, ni siquiera nuestra propia naturaleza pecaminosa, caída, mis hermanos, puede detener la eficacia de esta sangre en cada uno de nosotros. No la puede detener, mis hermanos. No la puede detener. Aquel que empezó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Aquel que empezó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Qué glorioso, mis hermanos. Nada menos que la sangre de Cristo puede quitar el pecado, y ninguna sangre, sino la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, puede quitar el pecado. Y nadie más que el Hijo de Dios, uno con Dios, igual a Dios, puede ser competente para esta vasta obra. Recuerden, mis hermanos, que dice el texto: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Quién, mis hermanos, quién mejor que Dios mismo, haciéndose hombre, para hacer esta gloriosa obra? ¿Quién mejor mismo que Cristo Jesús en la cruz del Calvario, mis hermanos, diciendo tetelestai, diciendo consumado es, he terminado la obra, en tus manos entrego mi espíritu? ¿Quién mejor, mis hermanos? La obra de Cristo es perfecta y fue hecha una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Y esa sangre, mis hermanos, no solamente es suficiente, como les decía, para producir santidad, sino para que esta santidad permanezca en nosotros. Qué glorioso, mis hermanos. Qué aliciente es esta palabra para aquellos que andan en la luz, para aquellos que son verdaderamente pueblo de Dios, aquellos que quizás tropiezan y luchan con su pecado, pero van a la presencia de Dios, piden perdón, se apartan, se arrepienten y siguen caminando con Cristo y entienden que la sangre de Jesucristo los limpia de todo pecado. Mis queridos amigos, si hay un amigo, alguien que no es creyente, que está en este lugar o quizás nos escuchará a través de la internet, quiero decirles que no hay un pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. No hay un pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Quizás pueda decir: no, yo he pecado tremendamente contra mi familia, contra Dios, no tengo perdón. La sangre de Cristo es poderosa para limpiarnos de toda maldad, de todo pecado, mis hermanos. ¿Del pecado original? Sí, claro que sí, mis hermanos. ¿De nuestro pecado actual? ¿De nuestros pecados futuros? Claro que sí, y eso no es una excusa para seguir pecando, no, mis hermanos. Porque la idea, mis hermanos, es arrepentirnos y apartarnos de Él y seguir agradando al Señor, andando en luz como Él está en luz. Pero esto es un aliciente glorioso para nosotros. Podemos acercarnos confiadamente a este glorioso Salvador y hallar en Él perdón de pecados. Qué bueno es Dios y qué gran Salvador tenemos. Qué gran Salvador tenemos. El Señor les bendiga y les guarde, mis hermanos. Con la ayuda del Señor, después de lo que Edgar dijo esta mañana, de seguro voy a continuar dentro de 8 días. Así que nos veremos y continuaremos con la enseñanza de Juan dentro de 8 días con la ayuda del Señor. Oremos al Señor y démosle gracias a Dios por su bendita y gloriosa palabra. Padre bueno, gracias por tu palabra. Has hablado, Señor, a nuestros corazones, a nuestras vidas. Y has tocado quizás, como diría mi hermano en ocasiones, fibras sensibles en nosotros, Señor. Ayúdanos, por la obra de tu Espíritu te pido que nos ayudes a volvernos realmente a ti, a examinar nuestro corazón, Señor. Exaltado y bendecido sea tu nombre. Señor, usa tu bendita palabra para obrar en nuestros corazones. Y ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que no solamente persiga la ortodoxia correcta, sino también la práctica correcta.
Exaltado sea tu nombre, bendecido sea tu nombre. Qué gran aliciente tenemos. Que la sangre de Jesucristo, tu Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué obra tan perfecta. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y les guarde, mis hermanos.